Esto es su programa Libreando con el Ogro y bueno, es noviembre. Su amigo Héctor Viveros, alias El Ogro, licenciado en Letras por la Universidad de Guadalajara, quiere hablarles de las novelas que surgen de las revoluciones. Nosotros tenemos la celebración el 20 de noviembre del inicio de la Revolución Mexicana, un proceso que es riquísimo, que da para colecciones de libros de Editorial Clio y para haber elevado la carrera de muchos intelectuales y pseudointelectuales que siguen historiografiándola, pero vamos a hablar de las novelas. Las novelas, hay un par de clásicas, que son La sombra del caudillo, de Martín Ruiz Guzmán, que es aclamado como el mayor autor de la novela de la Revolución, y en La sombra del caudillo se habla de las luchas intestinas de los caudillos de la Revolución, cuando se bajan del caballo y entran a la política, y cada uno tiene pues una carga de lealtades y de capacidad de movilización que no están en consonancia con el orden único impuesto por el Grupo Sonora, el grupo ganador de la gesta revolucionaria, a pesar de que en lo militar la Revolución Mexicana se gana en Zacatecas y la gana Pancho Villa. En lo político se convierte en una cosa verdaderamente, un entramado donde la sombra del caudillo, que reconocemos como Plutarco Elías Calles, se vuelve omnímoda y acaba pasando por los otros viejos generales. Todo el mundo sabe, es un secreto a voces de la historia nacional, que el asesinato de Álvaro Obregón, el otro caudillo del Grupo Sonora, fue orquestado por el propio Plutarco Elías Calles. Todavía al día de hoy se considera a lo que queda del PRI como los chosnos de don Plutarco, los chosnos que están abajo de los tataranietos. Y la novela es de un entramado político y de una descripción de lo que fue ese ambiente muy acertada. Se cambiaron todos los nombres para protegerse el autor, pero es fácilmente reconocible de quién se está hablando en cada momento dado. También dentro de la novela de Revolución, como fundacional de ella, está la novela de Mariano Azuela, que era abogado, Los de Abajo. Los de Abajo porque ahí cuenta lo que era la vida de la soldadesca y un pícaro que se va aprovechando de los espacios que se van abriendo, colgándose medallas que no ganó, endulzándole el oído a su caudillo para tener más beneficios. Y esta novela es realmente de las pocas que exploraron en un primer momento la revolución vista desde los soldados de a pie. Ambas novelas tuvieron versiones cinematográficas. De hecho, la versión cinematográfica de La sombra del caudillo está completamente disponible, versión íntegra, en YouTube, después de que durante muchos años, hablo de los años 40, 50 y 60, estuvo enlatada por no dar una buena descripción del régimen político surgido de la revolución. Ahora está en YouTube, la pueden ver, pero en su momento fue un escandalazo. Versiones fílmicas de Los de Abajo, según yo, hay dos, y son de una fabricación pues menor. La forma en que la gente cae después de los disparos es demasiado teatral, pero existen las películas. Ahora, otras dos novelas, bueno, una que no es tan novela, está novelada, pero es más un libro de reconstrucción histórica que se llama Temporada de Sopilotes. Temporada de Sopilotes, que no se trata de la revolución ya en pleno, sino la revolución en sus primeras etapas, que narra la decena trágica, los 10 días que conducen al golpe militar encabezado por Victoriano Huerta, después del pacto de la embajada, donde le piden prácticamente utilización, apoyo y reconocimiento a priori a la embajada de los Estados Unidos. La decena trágica, que es este episodio histórico, los 10 días, que condujeron a la destitución, apresamiento y fusilamiento del presidente Francisco I. Madero, entre otras personas como su hermano Gustavo A. Madero, el exilio del general Felipe Ángeles, y bueno, todo esto después del pacto de la embajada, donde a priori se le pide la autorización y el reconocimiento del golpe militar a los Estados Unidos, y este golpe lo encabezó Victoriano Huerta. Victoriano Huerta, que es la persona a la que hace alusión la canción de la cucaracha, porque aparte de todo,
era bien tizo. Muy bien. Temporada de Sopilotes es de Paco Ignacio Taibo II. En su faceta de historiador hace una reconstrucción de lo que fue esos 10 días y dice que fue la temporada de Sopilotes porque realmente sopilotearon, carroñearon de lo lindo los mandos militares, las antiguas fuerzas del porfirismo, que Francisco I. Madero no tuvo la visión de destituir y desbandar desde un principio, un error que lo pagó con su vida. Y bueno, la última novela de la que quiero hablar es la novela del excelso maestro Ignacio Solares, a quien desgraciadamente perdimos este año, que se llama La Noche de Ángeles. La Noche de Ángeles, que narra de manera novelada los recuerdos que pudo haber tenido de su carrera y de la revolución el general más puro de la revolución, don Felipe Ángeles, la noche previa a su fusilamiento. La Noche de Ángeles está contado desde ahí, ad finem, desde la última noche de vida del general Felipe Ángeles, que después de haber sobrevivido, gracias a que si lo hubieran fusilado junto con Madero, hubieran perdido la lealtad y la conformidad de los cuadros medios y básicos que fueron sus alumnos en el heroico colegio militar, y después de darle la vuelta al mundo llega a ponerse al servicio de Francisco Villa, y se hace una comparación muy fuerte entre lo que son los dos generales de confianza de Villa, que son el todo formal, académico, regular Felipe Ángeles, y el bandolero despiadado y criminal de Gualberto Fierro. Se da la dicotomía de Francisco Villa, que tiene una visión de futuro que llega a estar representada en la frase de que nosotros peleamos para que nuestros hijos no tuvieran que hacerlo, y la visión de que la revolución tenía que convertirse en gobierno, y el bandidaje y la oportunidad y la sobrevivencia, que es lo que fue la presencia de Fierro, porque de Fierro llegó a decir: cuando esto se empiece a calmar y las derrotas empiezan a llegar y los enemigos empiecen a corromper y los aliados empiecen a ir, el que me va a quedar al lado va a ser ese cabrón, ese asesino despiadado, ese va a ser el único que se va a quedar conmigo. Y dicho y hecho, eso ocurrió que el que se quedó hasta el final, y Gualberto Fierro tuvo una muerte harto poética. Dice la leyenda que quiso cruzar un vado de río sin deshacerse del botín de oro que cargaba, y que eso condujo a que se ahogara. Si eso fue cierto o no, la verdad es que como imagen literaria es preciosa. En cambio, Ángeles sí fue fusilado, Villa fue acribillado, igual que Zapata, en una emboscada. Nos da mucha risa las láminas que venden en las papelerías hablando de la revolución, con todos los próceres ahí, como si no se hubieran matado unos a otros con especial entusiasmo, como si a Carranza no lo hubiera matado Obregón, como si Carranza no hubiera planeado la muerte de Zapata, bueno, como si Obregón no se hubiera cobrado la pérdida de su mano con la muerte de Villa. La Revolución Mexicana es inagotable. Los luces y sombras de sus protagonistas dan para un vastísimo material literario, pero vamos a empezar con estos cuatro libros. Y de estos 4 libros nos vamos a brincar a otras revoluciones que han sido altamente literaturizadas. La Revolución Cubana fue altamente literaturizada. De hecho, escritores de novela detectivesca, como el propio Taibo II o como Gonzalo Lema de Bolivia, hacen obras donde sus detectives están tratando de recuperar las manos del Che. Entonces, la Revolución Cubana tiene también su cara de literatura. Está, pues, las revoluciones como la Revolución Rusa, que tiene un montón de novelas alrededor, y algunas no son panfletarias. También tenemos la descolonización a punta de fusil del norte de África, a partir de los años 60, y que es un conflicto que sigue vivo al día de hoy. Así es de que vamos a hablar de revolucionarios, revoluciones y las novelas que engendraron. Bueno, está, por ejemplo, la excelente novela
de La insoportable levedad del ser, del recientemente fallecido Milán Kundera, que habla de la ocupación de la primavera de Praga en el 68. Entonces, tenemos mucho que decir acerca de las novelas que han engendrado las revoluciones. Estamos aquí para entablar diálogo. Diciembre es el mes donde pues se conmemora una revolución que tuvo grandes luces, que engendró un sistema político que se corrompió, que ya no podemos reconocer en sus chosnos el espíritu original, y es importante porque, bueno, a menos de un año de las elecciones, recordar la historia política de México se vuelve imprescindible para tomar lo bueno y evitar lo malo. Bien, entonces con estas 4 novelas tenemos un panorama bastante amplio de lo que fue la revolución desde lo político, con La sombra del caudillo, desde la base, con Los de abajo, el inicio de la etapa más cruda, que fue después del fusilamiento de Madero, que está en temporada de sopilotes, y tenemos la perspectiva del hombre que estuvo ahí para verlo todo e intentarlo todo, que fue Felipe Ángeles, el hombre más puro de la revolución, en La noche de ángeles de Ignacio Solares. Entonces, con estas novelas, espero que se formen una buena idea de lo que fue este periodo y que después me ayuden a explorar otras guerras a través de otras novelas. Sin más por el momento, se despide su amigo Héctor Viveros, alias El Ogro. Por favor, lean. Gracias.